A continuación, se le concede el uso de la palabra a la ciudadana diputada Claudia Elizabeth Bojorquez Javier, de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática. Buen día a todos. Con el permiso de la mesa directiva, de los compañeros diputados, medios de comunicación, público que nos acompaña, la suscrita diputada Claudia Elizabeth Bojorquez Javier, con fundamento en los artículos 33, fracción 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 72, fracción 2 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco y 74 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado de Tabasco, me permito presentar a la consideración del Pleno de esta Honorable Cámara de Diputados una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 65, 75 y se adiciona el artículo 36 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco al tenor de la siguiente exposición de motivos. Sostenía el ilustre Benito Juárez García, en alusión a la función que desempeñan los servidores públicos, bajo el sistema federativo no pueden gobernar a impulsos de una voluntad caprichosa, sino con sujeción a las leyes. No pueden improvisar fortunas ni entregarse al ocio y a la disipación, sino consagrarse asiduamente al trabajo, disponiéndose a vivir en la honrosa medianía que proporciona la retribución que la ley les señala. El conjunto de propuestas de reforma constitucional contenidas en esta iniciativa que presento a su consideración se fundamenta y motiva con el simple examen y comparación del enorme contraste que hay entre los ingresos salariales de la clase trabajadora y la clase gobernante de nuestro Estado, que frente al panorama de crisis económica actual es por demás deshonroso e indignante. Solo basta revisar algunas cifras para confirmarlo, para ver que en nuestro Estado cada vez ganan mucho y muchos ganan poco. Con base en información del INEGI, en 2009 creció un 7.91% el número de empleados que cobran hasta un salario mínimo, mientras que los que ganan más de 5 salarios mínimos disminuyó 8.37 puntos porcentuales. Asimismo, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, a principios del año 2009, en Tabasco se registraron 777.469 personas ocupadas, de las cuales 124.404 ganan solo un salario mínimo, 54 pesos al día, 9.120 empleados más que en el mismo periodo del 2008. En el sector que más movimiento registró fue el de las personas que ganan más de 2 y hasta 3 salarios mínimos, ya que 163.595 que había en 2008, la cifra se redujo a 14.21 puntos porcentuales para colocarse en 140.345, es decir, 23.249 obreros que en muchos de los casos, si bien es cierto que tienen trabajo, sus ingresos son mucho menores. Para mayor claridad de lo que acontece económica y socialmente en nuestro Estado, analicemos el último informe de evaluación de la Política de Desarrollo Social en México 2008, que emite el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, mismo que nos ubica entre las entidades con más pobreza a nivel nacional, ya que más de la mitad de la población total de Tabasco se encuentra en la pobreza y 13% de los tabasqueños padece pobreza extrema. De esta forma, Tabasco registró 1.100.000 personas que padecen pobreza multidimensional, lo que significa que 53.9% de la población total presenta al menos una carencia social y no tiene ingresos suficientes para satisfacer sus necesidades. De ese total, 13.2% de la población está en pobreza multidimensional extrema, lo cual indica que 270.000 tabasqueños presentan 3 o más carencias
y no tienen ingresos suficientes para adquirir una canasta básica alimentaria. Considerando que el día 24 de agosto de 2009 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 75, 115, 116, 122, 123 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, previa a su aprobación del Congreso de la Unión y del Constituyente Permanente. Dichas modificaciones constitucionales tienen como objeto primordial el de poder conformar un justo equilibrio entre la realidad económica que viven los gobernados y el eficiente desempeño del cargo con la remuneración que reciben sus gobernantes. Los artículos 4 y 5 transitorios del citado decreto obligan a las legislaturas de los estados, en el ámbito de su competencia, a expedir o adecuar su legislación de conformidad con los términos del referido decreto, dentro de un plazo de 180 días naturales siguientes a su entrada en vigor, así como a tipificar y sancionar penal y administrativamente las conductas de los servidores públicos cuya finalidad sea eludir lo dispuesto en el decreto citado dentro del mismo plazo. La realidad económica y social que padece y golpea hoy en día a Tabasco exige a este Congreso a aprobar de manera responsable y urgente los cambios legislativos al marco constitucional, como los que vengo a proponer con la presente iniciativa, para fijar constitucionalmente un tope a la remuneración máxima anual de los servidores públicos, en este caso del Estado y de sus municipios, de sus entidades y dependencias, así como de sus estatales y paramunicipales, fideicomisos públicos, instituciones y organismos autónomos y cualquier otro ente público en el orden estatal y municipal. Esta Cámara de Diputados está obligada a dar cumplimiento al decreto de reformas y adiciones a nuestra Carta Magna ya referido, particularmente a lo establecido en los artículos 3, 4. Por todo ello, esta 60ª legislatura del Congreso del Estado de Tabasco, en el ámbito de su competencia, debe hacer lo propio para hacer efectivo el contenido del artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones constitucionales relativas, así como para sancionar penal y administrativamente las conductas que impliquen el incumplimiento o la elusión por simulación de lo establecido en tal precepto constitucional. Compañeras y compañeros diputados, acotemos la discrecionalidad que existe sin justificación alguna en la asignación de las remuneraciones y los sueldos de los servidores públicos, a fin de contribuir a conformar un justo equilibrio entre la realidad económica que vive la sociedad tabasqueña con la remuneración que reciben sus gobernantes. Por congruencia política y compromiso social, que sea esta la primera reforma que aprobemos por consenso para instaurar el régimen de remuneración equitativo, igualitario y transparente que requiere nuestro Estado a fin de dar certeza al ejercicio del gasto público y poder clausurar la etapa de arbitrariedad y abuso en la determinación de los ingresos salariales de quienes deben servir con responsabilidad y lealtad a los intereses del pueblo tabasqueño. Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Pleno el siguiente proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 65, 75 y se adiciona el artículo 36 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco. Artículo único. Se reforman los artículos 65, fracción sexta, segundo párrafo y 75, y se adiciona el artículo 36 en su fracción séptima con los párrafos tercero y cuarto de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco. Ciudadano Presidente, por lo extenso de los puntos resolutivos, omito dar lectura a los mismos, pero le hago entrega de la iniciativa para que sea turnada a la comisión correspondiente para su estudio y análisis. Es cuanto, señor presidente.